Hola, el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre la Escuela de Frankfurt y el origen de la teoría crítica. La Escuela de Frankfurt y el origen de la teoría crítica. Se conoce como Escuela de Frankfurt o Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adhieren a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt, en Meno. También se le considera representante de la teoría crítica que allí se fundó. ¿Qué critica la teoría actualmente? Bueno, lo que critica es la moderna que dice que impuso un sistema de trabajo científico de producción que somete a organización rígida. Su objetivo es aumentar las ganancias de unos pocos, olvidándose de las abominaciones, condiciones físicas, psicológicas y sociales en que son sometidos los trabajadores. Otro punto es que prometió acabar con el oscurantismo cruel de los distintos sistemas políticos y religiosos. Se dice que la Escuela de Frankfurt fue la que mejor captó durante el siglo XX las irracionalidades del mundo moderno. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Escuela de Frankfurt de la primera generación? Bueno, la Escuela de Frankfurt tenía como campo de teorización tanto las dimensiones económicas como las culturales, las políticas, sociales y filosóficas. El planteamiento de la teoría crítica fue creado formalmente por un grupo pertenente en esta escuela. El Instituto de Investigación Social. Lukács, Corson, Paul y Wilford decidieron crear un instituto independiente de investigación social orientado por la teoría marxista. Este instituto tuvo como primer director a Kurt Albert Heard, quien murió en octubre de 1923 y fue reemplazado por Karl, que ejerció esta función hasta 1930. El instituto tuvo como fin la investigación social. La mayor parte de los trabajadores de investigación estaban centrados en problemas económicos guiados por el modelo marxista. En esta época, Felix Weir hace una extensa investigación sobre la planificación socialista. Carl Argun Winkel realiza una serie de estudios en China. Henry Gross escribió la ley de acumulación de derrumbamiento del sistema capitalista. Friedrich Paul aumentó el texto Experiencias de Planificaciones Económicas de la Unión Soviética en 1917 a 1927. La metodología utilizada en esta investigación estaba en gran medida influida por la sociología empírica. Algunos intelectuales pertenecientes al instituto también usaron el marxismo en la construcción de la investigación social. La teoría crítica. En 1930, Max Hülken asume la dirección del instituto. El proyecto de esta institución era sociológico o hasta económico. Las nuevas perspectivas metodológicas de Durkheim aparecen en el artículo titulado Teoría tradicional y teoría crítica, publicado en 1937 en el periodo de Saint First. La teoría crítica se plantea como un conjunto de proporciones referentes a un determinado dominio de conocimiento. La teoría, constitución, historia vinculada con el análisis de una relación dinámica y cambiante. Para la teoría crítica, la filosofía moderna está marcada como una autoconfianza radical, ya que cree posible que todo puede ser tal como debe ser. A través de la tecnología podemos captar adecuadamente y correctamente y de forma segura la naturaleza en sus diversas representaciones. Los miembros de la Escuela de Frankfurt dicen que el objeto que se debe alcanzar es crear y renovar una teoría crítica capaz de expresar tanto lo que debe ser como lo que realmente es la realidad. Dentro de la teoría crítica existen diversos elementos que la conforman, como lo son crítica del positivismo, crítica del marxismo, crítica a la sociedad humana. La teoría crítica es entendida como el método de análisis de la escuela de Frankfurt, el cual obedece las causas humanas, por lo cual el ser humano tiene un orden y posee un sentido. La crítica positivista es la encargada de los hechos sociales y el orden que existe en ella. Los principales autores que existen dentro de esta crítica positivista son Freud y Marx. Para Marx, dice que el trabajador debe independizarse de la mercancía, pues así empezará una vida propia distinta ante la sociedad.
por lo cual el hombre debe acoplarse y interactuar en los diferentes aspectos que maneja la sociedad, ya sea dentro social, cultural y políticamente. Crítica al marxismo. A pesar de que la escuela mantuvo su compromiso de apoyarse en el pensamiento de Marx, la teoría marxista se había convertido en un dogma en la Unión Soviética y sus aliados. Los miembros de esta escuela nunca fueron marxistas en el sentido ordinario, pues su marxismo era mucho más profundo que el oficial. Estaban de acuerdo con las orientaciones esenciales de Marx, como son el paradigma de la economía política. Esta consideraba que el ser humano está configurado según las condiciones sociales en las cuales vive. En el análisis de la sociedad, considerando las diferencias entre las clases sociales y en general, mantienen un compromiso con los fines del proletariado. Los marxistas de la época creían casi por un acto de fe en el materialismo histórico, el cual plantea que el proletariado, al superar la falsa conciencia, se convertiría en un sujeto revolucionario, con conciencia para sí y sería capaz de destruir el sistema capitalista. Los frankfurtianos dudaron del postulado de la razón hecha por Marx, ya que comprobaron que la razón había llegado a ser afirmativa y con ello perdía su astucia. Si bien con la expansión del dominio de la razón se había logrado un cierto progreso formal, este progreso no era liberador para el ser humano. Por tanto, estos teóricos críticos, inspirándose en Freud, consideraron que a la revolución no solo le correspondía plantear un cambio económico, político y social, sino que debía ir más allá, ser una revolución de la psiquis y de la sensibilidad del ser humano, y no solo del proletariado, como lo planteaba Marx y muchos de sus seguidores. Crítica a la sociología burguesa. Los miembros de la Escuela de Frankfurt criticaron la sociología burguesa, llamada convencional, ya que concentraba todo su interés en analizar el conjunto de la sociedad, omitiendo a los individuos que son, en última instancia, quienes componen dicha sociedad. Los sociólogos burgueses justifican el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Para alcanzar estos valores, ellos crean una ciencia de orden, donde las contradicciones reales quedan suspendidas, mostrándonos una sociedad completamente armoniosa en la cual el conflicto está totalmente domesticado. Los más representativos de la sociología burguesa clásica se encuentran Comte y Spencer. Ellos destacan que el orden socioeconómico burgués ha quedado cristalizado para siempre, como producto de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Reforma. La teoría crítica se opone a este orden positivo y positivizable, y afirma que más bien lo que hace la sociología burguesa es ocultar en el sustrato más profundo las contradicciones inherentes que se producen en el liberalismo burgués. Crítica a la sociedad moderna. Principales núcleos de reflexión de la Escuela de Frankfurt es la cultura. Sus miembros retoman los principios establecidos de Max Weber, quien señalaba que, irreflexivamente, la racionalidad formal adecua los medios a cualquier propósito. Su meta del pensamiento tecnocrático es encontrar los medios más efectivos para alcanzar el fin en beneficio de aquellos que detienen el poder. Se crearon los campos de concentración para eliminar opositores políticos, religiosos o etnios. Además, diario se talan árboles, lo que trae un desequilibrio ecológico con graves consecuencias. La razón para la teoría crítica es equivalente a la racionalidad sustantiva, la que implica como eje central la valoración del uso de los medios en términos de valores humanos fundamentales como la solidaridad, la libertad, la justicia y la paz. Macus dice que hacer o amenazar con guerras para mantener la paz es completamente irracional. Para la Escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico ha sido eliminado por el monstruo del consumo de masas, el capitalismo industrial y el nacionalismo. Crítica a la cultura de las masas. Para los teóricos de Frankfurt, la cultura es manipulada y organizada por la industria cultural.
El rasgo principal de esta industria es el entretenimiento, donde la cultura se transforma en una mercancía sujeta a los ritmos de la oferta y la demanda. Los medios masivos de comunicación son encargados de difundir esta cultura de masas, que a través de la racionalidad tecnológica y mensajes enajenantes vulgarizan contenidos, influyen en la uniformidad de los gustos, que eliminan la capacidad creadora y transformadora del hombre, imponen estereotipos, provocan la adhesión acrítica a los valores dominantes y promueven la integración pasiva de los sujetos al sistema. Los representantes de la teoría crítica piensan que las ideas divulgadas a las masas a través de los medios tienen un efecto apaciguador, perverso e idiotizador, lo que lleva a concluir que la industria cultural, haciendo uso de una serie de argucias, posee una inmensa capacidad de manipular a las personas y también tiempo libre y su diversión. La escuela conservadora funcionalista estadounidense, conocida como la Mass Communication Research, sostiene que los medios cumplen con la función de favorecer a que el sistema social se mantenga equilibrado en armonía y sin rupturas. La teoría crítica coincide con ella, afirma que los medios enajenan a los individuos con el fin de evitar que estos tomen conciencia de sus condiciones reales de vida y que de esta manera sigan sumidos en un mundo no real, sustrayendo de toda posibilidad luchar por una mejor. La segunda generación de la Escuela de Frankfurt, vinculada con la teoría crítica. En el presente tema, encontramos que el representante más distinguido es el sociólogo Jürgen Habermas, quien fue formado también en las áreas de ciencias, historia, lingüística, comunicación y filosofía de las ciencias. El presente autor se dedicó a analizar la modernidad en la época contemporánea y así buscó una solución teórica a los problemas planteados por la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Debido a que, para la primera generación de la escuela, el progreso amenazaba con destruir lo que debía promover. Por esta razón, la decadencia del pensamiento fomentaba la obediencia a los poderes establecidos, como eran los grupos del control capital, medios de comunicación, sistemas educativos, etc. Frente a un diagnóstico tan pesimista de la primera generación, se levanta como alternativa lo que Habermas denominó como programa de investigación, lo que propone edificar un programa de investigación inspirado en la reconstrucción del materialismo histórico. Por ello, Jürgen no comparte la actitud pesimista y desilusionada de los maestros con respecto a la que la razón no ofrece alguna posibilidad de liberar las sociedades modernas. El presente autor propone su propia visión crítica de la sociedad moderna y al mismo tiempo las alternativas para su superación por medio de la acción comunicativa y de su ética del discurso, donde encontramos como conclusión que la propuesta teórica del programa de investigación de Habermas tiene como propósito construir una sociedad racional, que supone la exclusión de todas las barreras que impiden la comunicación. La reconstrucción del programa de investigación de Habermas. Habermas hace énfasis en el estudio de la publicidad burguesa. Él dice que la clase burguesa es dueña de la condición de vida de la clase pobre, o sea, el proletariado. Dentro de la burguesía existe la esfera pública, la cual está conformada por individuos sin estatus oficial, donde intentan persuadirse los unos a los otros para formar un pensamiento racional y crítico. Dentro de los siglos XIX y XX, se menciona que el ascenso de las masas ha provocado la división en las clases sociales y la influencia de los medios masivos de comunicación están basados en los intereses capitalistas. La propuesta de Habermas está basada en 1. La esfera pública burguesa ya no es aplicable al mundo actual porque está en constante cambio. 2. En la esfera pública, los individuos deben de ser capaces de resolver los conflictos que se les presenten. Y 3. La esfera pública tiene que estar basada en principios lógicos universales.